Les recordamos, mis hermanos, que estamos en una campaña desde el mes de marzo para ir en ayuda de familias con necesidad económica. Esta labor ha sido de mucha bendición para todos los que hemos participado. Por eso, no olvidemos que compartir de lo que tenemos con otros es indispensable en estos tiempos. Les invitamos a poner el amor en ejercicio cooperando con las familias de nuestra congregación que están sin trabajo. Todos ellos han podido ser sostenidos por su constante apoyo económico, pero encontrar trabajo en el contexto actual se hace cada día más complejo. Les invitamos a contactarse a este número para coordinar sus aportes con el pastor Tito Celis. Dios ama al dador alegre. Compartamos de lo que Dios nos da. Hola mis hermanos, para mí, como siempre lo digo, es una bendición estar con ustedes, poder llegar a sus casas, al lugar donde tú estás, poder entregar este estudio que estamos haciendo. Ya llevamos 3 capítulos. Este estudio se llama El propósito eterno de Dios. Si tú no has visto los primeros 2 capítulos, vamos a dejar el link al final del video y también los puedes buscar en el mismo canal. Hablamos acerca de cuál es el propósito en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 hablamos de que si Dios tiene un plan B. Respondimos a esa pregunta. Y vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar ya en materia de este capítulo 3, que lo vamos a llamar los pactos de Dios. ¿Okay? Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos revele. Estamos haciendo este estudio a la luz de la palabra, no a la luz de lo que piensa la congregación, lo que pensamos los pastores, sino a la luz de lo que está en la palabra. Lo vamos a ir viendo texto por texto cuál es el deseo de Dios. ¿Okay? Amén. Vamos a orar, agradecerle al Señor por esto. Si puedes cerrar ahí tus ojos, abre tu corazón también a la acción del Espíritu Santo, porque la acción de la palabra no es tan solo de conocimiento de la mente, sino también de conocimiento espiritual. Por lo tanto, yo te pido que abras tu corazón y tu mente para recibir la palabra de hoy. Amén. Padre Santo, muchas gracias, porque tú ya esto lo tienes todo planeado. Todo lo que yo voy a enseñar ya está, Señor, en tu corazón y en tu mente. Por esto yo te ruego que tú abras el entendimiento de tus hijos. Abre el corazón. Abre, Señor Dios, tu bendición sobre nuestras casas. Yo te ruego que tú traigas cada vez más sabiduría y revelación, principalmente de tu palabra y de lo que tú quieres para nosotros. Yo bendigo en el nombre de Jesús a mi hermano que está viendo este video, Señor Dios. Trae cada vez más de revelación de tus propósitos y de tus planes para nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces, como dijimos, con un pequeño resumen, rápidamente, digamos, de un par de minutos, de lo que es. No vamos a poder dar toda la información que dimos, pero si no has visto los videos anteriores, te invitamos a verlo. Ahí está todo el material que hemos entregado. Muy bien, en el inicio vimos, antes de que todo fuese creado, había un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Lo vimos, ¿cierto?, a la luz de 3 textos que hablan acerca del inicio del propósito. Dios tiene un corazón de padre. Vimos, ¿cierto?, que el propósito del Señor es eterno y nunca cambia. Por lo tanto, Dios no tiene un plan B. El plan de Dios siempre va a ser tener una gran familia de muchos hijos, pero de calidad. No cualquier hijo, sino hijos semejantes a Jesús. Esa es nuestra imagen. La imagen de la iglesia y de los que participamos de la iglesia es ser semejantes a Jesús. No es tan solo ir a la iglesia, no es tan solo ir a discipulado o entender la Biblia, sino ser semejantes a Jesús. Muy bien, de esta manera parte el propósito del Señor. Y así comienza la creación. Vimos cómo Dios crea la tierra de manera perfecta, pone al hombre y hace un pacto con Adán. ¿Cuál es este pacto? Este pacto lo explicamos también. El pacto tiene, ¿cierto?, obediencias, el pacto tiene beneficios, muchos beneficios, tiene responsabilidades. Y el pacto también
Todos los pactos que son de Dios tienen sangre de por medio, que es un partimiento, digamos, de sangre. Eso lo vamos a ir viendo en el capítulo de hoy, avanzando en el tiempo. ¿Cuál fue el pacto de Adán? La obediencia, ¿cuál era? El Señor lo puso en el huerto y le dijo: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente que cuando tú comas de ese árbol morirás. Eso es lo que dice la palabra. Mucha gente piensa que ¿por qué el Señor hizo esto? No es un acto de maldad de Dios. Eso también lo vimos en el capítulo 1. Es como cuando alguien está en una casa, ¿cierto? Y le dice al niño: hijo, no ponga la mano en los enchufes, porque si pone la mano ahí se va a electrocutar. No le dice: no ponga la mano en el enchufe, porque si pones las manos yo te voy a matar. No, le está advirtiendo algo. ¿Okay? Entonces eso es lo que el Señor está entregando. También ahí hay una puerta salida del propósito del Señor. Todo aquel que quiere ser hijo del Señor es voluntario. Y si no, siempre va a tener la opción de no seguir al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, los propósitos de Dios siempre son voluntarios. Pero en este momento de Edén, Adán y Eva eran perfectos. Por lo tanto, su corazón naturalmente seguía a Dios. ¿Cuál era la responsabilidad que el Señor le dio a Adán? Dice la palabra: y los bendijo, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor también, aparte de una responsabilidad, entregó una señal. Todo pacto de Dios tiene una señal. ¿Y cuál era la señal? Este árbol. El árbol de la vida, que está plantado en el mismísimo propósito del Señor, en esta línea azul que la marcamos como el propósito del Señor. El árbol de la vida. Este árbol era la señal del pacto. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, si avanzamos en el tiempo, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no arrancó el árbol, sino que dice que puso querubines y dificultó el paso al árbol de la vida. No lo arrancó, porque si hubiese arrancado ese árbol ya no sería una señal del pacto y ese pacto quedaría inválido. Por lo tanto, mis hermanos, los pactos del Señor, el Señor siempre los resguarda, siempre los lleva. Muchas veces decimos que el nuevo pacto, el pacto de Jesús, eliminó los pactos anteriores. La verdad es que no hizo eso. El Señor lo que hizo, Jesucristo, con el nuevo pacto, fue complementar y perfeccionar los pactos que el Señor había hecho desde el principio. Luego viene la caída del hombre, la vemos, ¿cierto?, con esta línea que se bifurca, el hombre toma su propio sendero, que lo llamamos la decadencia del hombre, y Dios sigue transitando solo por esta línea azul, que se llama el propósito de Dios. Vimos también que el estándar de Dios no baja. Dios no va a hacer un perdonazo, ¿cierto?, como lo hemos dicho en palabras más comunes. El Señor no va a decir: ya, listo, cambié de opinión, vámonos todos al cielo. No. El Señor nunca va a hacer eso. El Señor no va a bajar su estándar. Todo lo contrario. De aquí en adelante, en la historia de la Biblia, Dios va a tomar al hombre desde abajo, de esta línea roja, y la va a llevar a su estándar. La va a llevar hacia arriba. Dios no va a bajar al estándar del hombre. Dios no va a bajar lo que Él predestinó desde un principio. Entonces aquí inicia el propósito del Señor. Este es un pequeño resumen del capítulo 1 y 2. Vimos el pacto de Dios y la caída. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con esta línea que es una decadencia del hombre, que es terrible. Es terrible esta línea. Pero vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre en este tiempo, en este terrible tiempo? Si uno avanza, inmediatamente llega a los hijos. ¿Qué ocurrió con los hijos de Adán y Eva? Caín mata a Abel. Este es un síntoma de la naturaleza caída del hombre. Lo encontramos en Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 16. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Adán y Eva, sus padres, lo que más querían era volver al propósito original. Por lo tanto, le enseñaron a sus hijos a seguir a Dios. Por esto, Caín y Abel hacían sacrificios ante el Señor. Pero Abel hacía lo que dice la palabra, que hacía un sacrificio más excelente que el de Caín. ¿Por qué? Porque Abel ofrecía lo mejor que tenía.
Pero Caín ofrecía lo que le sobraba. ¿Qué es lo que decía él? ¿Para qué voy a entregarle lo mejor si esto se va a quemar igual? ¿Qué es lo que estaba buscando ahí Dios? El corazón del hombre. El corazón de Abel era mucho más grato a Dios porque le entregaba a Dios lo mejor que tenía. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si nos damos cuenta, empieza la naturaleza caída. Lo que ocurrió y que explicamos cuando el Señor dijo que si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal morirías, ¿qué parte murió? La parte espiritual. Quedó el alma vivo. Y esta alma está contaminada. Por eso lo que ocurrió en el corazón de Caín fue la envidia y mató a su hermano. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia. No pasaron muchas generaciones. Es a la generación siguiente ocurre. Este es, si podemos decir, un botón de muestra de lo que ocurrió con la caída del hombre. Seguramente Adán y Eva lo que más les hablaron a sus hijos fue acerca del propósito de Dios, porque ellos venían de allá directamente conociéndolo. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Había una naturaleza diferente, y es nuestra naturaleza. Nosotros vemos cómo está la tierra completa, las guerras, todo lo que ocurre, producto de esta naturaleza caída. Si nosotros avanzamos en la Escritura, acá estamos en el capítulo 4, 2 capítulos más, ya han pasado cientos de años, ¿sí? No es tan cercana la historia, han pasado ya muchos años. Y miren lo que dice la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice la palabra. De continuo solamente el mal. Esta generación es la más terrible que ha habido en la historia. No hay ninguna generación más terrible que esta. Tal vez nosotros vemos las noticias y vemos cosas terribles que han ocurrido, pero el hombre hoy tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo en todas partes del mundo, donde sea. Si uno le pregunta a un ladrón que tiene oficio de ladrón de toda la vida, y uno le pregunta, ¿pero tú consideras malo lo que haces? Él va a decir, sí, yo sé que está mal, pero esta es mi vida. Él entiende que lo que hace está malo, pero en este momento no existía eso. Estos son los días más terribles de la humanidad. Todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y en una sociedad tan terrible como esta, quien llega, aparece el gran Noé. Noé es un ejemplo de un hombre guiado por Dios. Noé es un ejemplo en todas las cosas que nosotros podemos ver con respecto a la sociedad. Cuando llegue, voy a dar solamente una teoría que yo tengo. Cuando llegue el día del juicio, el día en que el Señor nos va a parar a cada uno enfrente, no va a haber excusa. No va a haber ninguna excusa. Porque seguramente alguien va a decir, pero Señor, ¿cómo yo iba a creer en ti si vivía en una sociedad tan terrible y tan pecaminosa? ¿Qué va a decir el Señor? El Señor va a mostrarle a Noé. Y le va a decir, no hubo ninguna sociedad más terrible que la de Noé. Y este hombre, como dice la palabra, fue hallado justo, fue hallado perfecto en sus generaciones. Este era un hombre maduro en las cosas de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si Noé pudo ser un hombre que escuchaba, obedecía y era guiado por Dios, tú con mayor razón puedes hacerlo. No existe esa excusa de que la sociedad está tan terrible, porque no hay sociedad más terrible que la de Noé. Estos tiempos terribles van a volver. ¿Qué dice la palabra? Que los postreros días serán como los días de Noé. Pero, mis hermanos, esto, ¿qué debería ocurrir en la iglesia y en tu corazón? Debería hacer que tú te vuelques más a Dios. Mucho más a Dios. Cuando hay mucha maldad en la tierra, lo que ocurre con la fe es que se polariza. El hombre de Dios se hace más hombre de Dios. Y el que no quiere nada con Dios, se hace menos hombre de Dios. Eso es lo que puede ocurrir. Lo más probable. Pero mi hermano, no hay ninguna excusa, porque la historia de Noé es para nosotros un ejemplo de vida.
¿Qué es lo que el Señor le dice a Noé? Aquí hace otro pacto el Señor con Noé. Dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré, ¿qué dice? Mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Si nos damos cuenta, aquí el Señor, ¿qué está haciendo? Está validando el pacto, está validando sus propósitos. Recordemos que los propósitos es ser familia. No le dijo a Noé, entra tú y tu mujer. Entra tu familia completa. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Esto le dice el Señor a Noé. Yo voy a sacarte de este lugar. El Señor aquí puso un freno a los designios horribles del corazón del hombre. Como les dije, esta es la época más terrible de la historia y Dios quiso poner un freno, un nuevo comienzo, si podemos decir. Para hacer la historia más corta, termina el diluvio, el hombre baja, ¿cierto?, a la nueva tierra, digamos, que el Señor puso. Y aquí el Señor le da una responsabilidad. Recordemos que todo pacto tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es? Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El temor de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. El Señor, ¿qué es lo que hace aquí? Esto no es nuevo. Esto lo vimos en el pacto de Adán y Eva. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra, los animales y los peces del mar. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está volviendo a validar el pacto que hizo con Adán en Noé. Por lo tanto, ¿el Señor se olvidó del pacto de Adán? No se olvidó. El Señor lo que hizo fue complementar el pacto. Entonces lo que está haciendo el Señor es algo que ya dijo. Pero aquí viene lo nuevo. Otra responsabilidad que el Señor entrega. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Esto Dios no se lo dijo a Adán. ¿Por qué? Porque Adán iba a ser eterno. Pero Dios sabe que Noé un día va a morir. Dios sabe que sus hijos y sus nietos van a morir y van a pasar muchas generaciones. Por esto aquí el Señor, ¿qué hace? Abre la puerta a todo aquel que quiera voluntariamente tomar el pacto. Adán iba a ser eterno, pero Noé no. Por lo tanto, aquí el Señor le abre la puerta a todo aquel que tal vez nunca conoció a Noé, pero sí quiere conocer a Dios. ¿Cuál es la señal del pacto? La palabra dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Esta es la señal del pacto, que yo establezco entre mí y vosotros. Todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Muy bien. Acá, en este texto está la señal del pacto. Es la continuación de la responsabilidad que el Señor entrega de tomar el pacto de Noé, pero a través también de una señal. Dijimos que cuando está la señal, el pacto está vigente. Si tú ves un arco iris, ¿sabes lo que significa ese arco iris? Que el hombre aún tiene oportunidad de redención. Si es que en algún momento, científicamente, se demuestra que el arco iris desapareció, que algo ocurrió, que no hay arco iris, ¿sabe lo que significa eso? Que se cerró la puerta para el hombre. Pero mientras tú veas esta señal de Dios, que claramente Satanás ha querido tergiversarla y usar el arco iris para otras cosas, pero el arco iris de Dios es la señal de que todo hombre tiene oportunidad. De que tu padre, tal vez que no está convertido, aún tiene oportunidad. De tu compañero de trabajo, tu hermano, tu tío, aún tiene oportunidad. El hombre aún tiene oportunidad. El Señor lo dijo esto. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré con él. Yo cenaré con él y él conmigo. ¿De dónde el Señor dijo esto? Lo tomó desde acá. Desde acá lo tomó. Todas las generaciones que venían, que no iban a depender de Noé,
porque Noé iba a morir. Por lo tanto, cada vez que veas tú la señal del pacto de Noé, tú puedes decir, esta persona por la que estoy orando aún tiene oportunidad. Si tú estás viendo este video y no conoces al Señor, yo quiero decirte que aún tú tienes oportunidad mientras haya arcoíris en la tierra. Muy bien, aquí lo que hizo el Señor, si nos damos cuenta, la línea se logró frenar, porque la línea iba cayendo estrepitosamente a la decadencia, pero con este acto de Dios a través de Noé, la línea se frenó. No subió, pero se frenó. Si es que no hubiese habido este diluvio, la línea hubiese bajado hasta lo más terrible. Seguramente los hombres se hubiesen exterminado entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre con Noé? Aquí empiezan a surgir las leyes, empiezan a surgir mandamientos. La Biblia no está escrita, pero Noé empieza a instaurar en estos hijos nuevos mandamientos y leyes hacia Dios. Cabe destacar que todas nuestras legislaciones vienen de la Biblia. La ley viene directamente de ahí, no me refiero a la ley de Dios, sino a las legislaciones de cada país. Su origen siempre está en la Biblia. Aquí lo que hizo el Señor, poner un freno a la decadencia terrible del hombre. Pasan las generaciones, siguen pasando las generaciones, y el Señor viene al encuentro de Abraham. Abraham es otro hombre que Dios hizo un pacto con él. No quiere decir que los pactos de Dios se hacen para un hombre, se hacen con un hombre para la humanidad. Dios con Noé hizo un pacto para la humanidad, con Adán también, y ahora con Abraham también Dios lo va a hacer. ¿Qué dice la palabra? Dios renueva el pacto dándole a conocer a Abraham su propósito en la tierra. Va a ampliar el Señor su propósito. Lo que hemos visto desde el inicio, ahora lo vamos a ir viendo concretarse cada vez más. ¿Qué es lo que dice el Génesis 12, del 1 al 3? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Si se dan cuenta, Dios siempre piensa en familia. El propósito de Dios, ¿qué es esto? Ser una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Siempre Dios lo quiere plasmar en su palabra. Está en cada uno de los libros de la Biblia, solamente que tal vez no lo hemos visto. Pero Dios, el deseo de Dios siempre ha sido esto, que le dice, serán benditas en ti todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas individuales, no, todas las familias. Esto es lo que quiere el Señor. Y aquí el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Hay que recordar que el padre de Abraham era adorador de la luna, era un hombre pagano. Y el Señor lo sacó de ahí y lo hizo un hombre justo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Si nos damos cuenta, el Señor nos saca tal vez de herencias que no eran de Dios y nos lleva a las cosas de Dios. Continuamos. Dijimos que los pactos de Dios tienen una obediencia. Y miren la obediencia que Dios exigió a Abraham. En el Génesis 2:22 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto fue terrible, me imagino, para Abraham. Recordemos que Dios en la palabra le había prometido a Abraham que ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Y aquí en la palabra le dice, toma a este hijo, tómalo y entrégalo en sacrificio. Yo me pregunto qué habrá pasado por la mente de Abraham. Pero ¿qué estaba Dios exigiendo aquí? Le estaba exigiendo todo lo que ama. Más adelante, cientos de años más adelante, el Señor, ¿qué es lo que dice? El que no aborrece padre, madre, hijo, familia, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto dice el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Dios está haciendo aquí es tomar a un hombre que tenga su mismo corazón. Estaba probando el Señor a Abraham para ver si tenía el mismo corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el futuro Dios Padre va a entregar a su Hijo también en sacrificio por la humanidad.
Por lo tanto, Abraham es un prototipo de Dios Padre. Podemos decir, es una sinopsis de lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que hace Abraham? Yo me imagino qué es lo que estaba en su corazón y en su mente ese día. Uno tal vez que piensa que Abraham dijo, entonces voy a sacrificar a este hijo y Dios me dará otro hijo, que en realidad ese era el hijo de la promesa. Vamos a ver. La revelación de esto está en Hebreos. Hebreos capítulo 11, del 17 al 19. Aquí se muestra lo que estaba en el interior de Abraham. Miren lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que había en el corazón? Esto que destacamos con rojo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún desde los muertos. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de Abraham? Abraham dijo, yo lo voy a sacrificar a este hijo. El sacrificio no era tan solo quemarlo, había que partir a este hijo por la mitad. Voy a entregar a este hijo, voy a entregarlo en el fuego. Se va a quemar, se va a hacer cenizas. Pero yo voy a ver a este hijo resucitar, porque Dios me prometió que este hijo era el hijo de la promesa. Esa era la fe de Abraham. Esa era. Dios detuvo la mano de Abraham para probarle. Pero, mis hermanos, la fe de Abraham es esta. Yo voy a ver a mi hijo resucitar este día. Si se dan cuenta, es una sinopsis del Padre con el Hijo. Y aquí hay un juramento que Dios hace. Dice que Él jura por sí mismo. Viendo el acto de Abraham. La palabra dice, no viendo a alguien más alto por lo que jurar, Dios por sí mismo jura. Dice, y le entrega una responsabilidad a Abraham. Dice Génesis 12 del 2 al 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Otra vez lo dice, todas las familias de la tierra. Y da una señal. Hace dos señales el Señor. La primera señal que le dice a Abraham es la circuncisión. Circuncidarás a todo varón. Explicándolo ya bajo el Nuevo Testamento, que la palabra dice que nuestro corazón es circuncidado al entrar en las aguas del bautismo. ¿Qué era la circuncisión? Circuncisión es ciudadanía, es pertenencia a un pueblo en esta época. Pero vamos a ver la segunda señal. Dice Génesis 15, 18, 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, cerezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, jergueseos y los jebuseos. Toda esta tierra estaba ocupada. El Señor dice, esa tierra yo te voy a dar, donde habita esta gente. ¿Cuál es esa tierra? Lo vamos a ver y vamos a explicar, digamos, la señal, porque esta es la señal de Dios. La señal de Dios con Abraham es la tierra prometida. Vamos a ver por qué el Señor le dijo que serán benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? Vemos acá, ¿cierto? En este mapa, toda la tierra conocida en este momento. América faltaban siglos por descubrirlo, por lo tanto no existía aquí en el mapa. Teníamos África, teníamos Asia y Europa, los continentes, digamos, más grandes. Aquí estaban. Vamos a acercar este mapa y ver cuál es el territorio. El Señor le dice desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Acá están marcados los dos ríos. O sea, los límites de esta tierra eran esos. Este río pequeño que está al lado de Egipto y el río grande, que es el Éufrates. Según los historiadores, los estudiosos de todos estos pueblos que el Señor nombra, la tierra prometida debería estar en esta franja roja. En esa franja roja, ahí está. Vamos a alejar el mapa y ver cuál es el plan de Dios. Alejémoslo. Volvemos. Si se dan cuenta, aquí otra vez está
este mapa grande, pero ¿qué es lo que ocurre? Está marcada la tierra prometida. Si nosotros nos damos cuenta, la tierra prometida está justo en el centro de la tierra conocida. En el centro de la tierra. Ahí está la tierra prometida. Dios siempre quiere estar en el centro. Eso es importante. Pero vamos a volver a acercarla. Por esta tierra hay detalles muy importantes. Por esta tierra pasa una ruta que hace un tiempo se dio en un documental acá en Chile, que fue la ruta de la seda. Es conocida en todo el mundo. La ruta de la seda comienza en África, pasa por esta tierra que está marcada y llega hasta Europa y llega hasta Asia. Esta ruta conectaba los continentes. Era una ruta comercial. Pero si nos vemos acá, la ruta de la seda pasa justo por ahí, para comerciar con la gran potencia mundial, que en este momento era Egipto. Egipto era la gran potencia mundial. Recordemos y lo vemos nosotros que todo el mundo quiere comerciar con las potencias mundiales. Nosotros que estamos en Chile, nuestros comercios van dedicados a Estados Unidos, a Asia o a Europa, ¿cierto? Porque ahí están las potencias mundiales. Todo el mundo en ese tiempo quería comerciar con Egipto. Pero aquí hay una estrategia de Dios. ¿Cuál es? Todo aquel que quisiera comerciar con la potencia mundial que estaba en África en este momento, que era Egipto, debía pasar por la tierra de los hijos de Dios. Debía al menos contactar a un hijo de Dios, porque esta tierra era kilométrica, aquí se ve pequeña, pero eran muchos kilómetros. Por lo tanto, aquí un hombre no podía llegar y pasar, sino que tenía tal vez que alimentar a sus animales, los que llevaba en las caravanas, tal vez debía comer en algún lugar. Y yo les hago una pregunta. Si él solicitaba un servicio, pagar por un servicio de darle agua en un pozo a alguien dueño de pozo, ¿quién era el dueño de ese pozo? Un hijo de Dios. Si después veía un lugar donde comer, entraba a ese lugar, ¿quién era el que tenía ese lugar? Un hijo de Dios. ¿Qué es lo que quería el Señor? Vamos a poner un ejemplo. Que un asiático viniera por esta ruta, pasara por ese lugar, fuese bendecido con Dios, se le fuese revelada la palabra de Dios y sus propósitos, y lo llevase a África. Después este hombre volvería de vuelta a este lugar por esta ruta, iba a experimentar la gloria del Señor y se iba a llevar a esta gloria ¿dónde? A su casa que quedaba en Asia. Lo mismo con el europeo, lo mismo con aquel que estaba más bajo de África, debía pasar por ahí. El Señor había plantado un lugar estratégico como señal. No fue tan solo señal. La palabra dice que este lugar era un lugar que fluye leche y miel. Pero debo decirte, mi hermano, y con esto vamos terminando el capítulo de hoy, que la leche y miel no es para ti. Este fue el gran error de Israel. El gran error de Israel fue decir, esta es nuestra tierra, por lo tanto nosotros no vamos a permitir que ningún extranjero venga a esta tierra. ¿Sabe lo que dice la palabra? En las leyes de Dios dice, tratarás al extranjero como uno de tu familia. Lo tratarás y lo amarás, dice, como un nacido de tu tierra será, le bendecirás. Eso dice la palabra. Pero Israel, ¿qué fue lo que hizo? Esta es nuestra tierra. Dios nos dio esta tierra por derecho. Por lo tanto, nosotros vamos a eliminar a todo aquel que pase por aquí. Por eso Israel tuvo tantos conflictos. Dios mandó a exterminar 9 pueblos y en el futuro vamos a ver por qué. Pero Dios no dijo que al resto del mundo lo eliminasen. Todo lo contrario, al extranjero ámelo. Por lo tanto, quiero darte esto el día de hoy, mi hermano. Tu casa es leche y miel, ¿cierto? Tienes una casa, tu auto es leche y miel. Tu sueldo es leche y miel. Pero no puedes adueñarte de la leche y miel. Porque si no, va a ocurrir lo que le ocurrió a Israel. Se enorgulleció de tener la tierra prometida. Se enorgulleció de pisar ese suelo. Lo declaró santo y santo solo para él. Pero este no es el propósito del Señor. El propósito del Señor era que Israel llevase la gloria del Señor a todo el mundo. Por lo tanto, hoy esta bendición de Abraham se traspasa a ti. Serás bendito en todo lugar, pero ese no es el objetivo. El objetivo es derramar de la bendición que tú tienes
en el lugar donde estás. Tú hoy día puedes decir, cuando el Señor le promete a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, tú puedes decir, serán benditos en mi casa todo aquel que entre. Ya sea un amigo, ya sea cualquier persona, yo lo voy a bendecir con tu propósito. Serán benditas en mí todos mis vecinos. ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? ¿Los conoces? La promesa de Dios es que tu casa va a ser de bendición para tus vecinos. Y si ampliamos esto, serán benditos en mí todos los de mi barrio. Y si ampliamos esto, serán benditos en mí todos los de mi ciudad, de mi nación y del mundo. Este siempre ha sido el propósito del Señor. Pero yo quiero darte un consejo, mi hermano. No te adueñes de la leche y de la miel. La leche y la miel, me refiero a tu casa, a tu auto, a tu sueldo, a todas las cosas que Dios te da, no son tan solo para ti, sino para usarlas en el propósito de Dios, para usarlas en la bendición de Dios. Porque si tú no lo usas en la bendición de Dios, si tú no abres tu casa para entregar la gloria de Dios a aquel que no lo conoce, vas a caer en el mismo error de Israel. ¿Qué es lo que ocurre si avanzamos en la historia? Israel pierde la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que cerró sus muros para el extranjero. Por lo tanto, quiero dejarte esto en tu corazón. La leche y miel no es para ti, sino que es para entregarlas. Por eso la palabra dice, Dios ama al dador alegre. Por eso la palabra dice que echa tu pan sobre las aguas, porque en su debido tiempo lo vas a recoger. Por eso la palabra, y Jesús mismo dice, no se preocupe por lo que ha de comer, beber. Busque primero el reino de su justicia y todo yo lo voy a añadir. Ocupe todos sus materiales, todo lo que tenga, casa, auto, para el servicio al Señor. Claro, disfrútelo, disfrute su casa, disfrute todo lo que tenga, pero si llega alguien que no conoce al Señor, esa casa suya tiene que ser de bendición, porque es la señal del pacto que Dios te dio. Todos tus bienes son señal del pacto que Dios hizo contigo. Ocupémoslo para el beneficio del propósito del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor por esto, por esta revelación que el Señor nos ha hecho a través de la palabra. La próxima semana vamos a seguir avanzando hacia el pacto que Dios hizo con Moisés. Y vamos a retroceder un poco a lo que ocurrió con el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Amén. Muy bien, vamos a orar, agradecerle al Señor por su palabra de hoy. Padre Santo, muchas gracias, porque tú nos entregas tanto. Tú nos das, Señor Dios, una casa para disfrutarla, para que nuestros hijos vivan bien. Tú nos das un auto para que podamos movernos, Señor, medios de transporte, dinero, Señor. Todas estas bendiciones las entregas tú. Pero, Señor, cuídanos de la arrogancia. Cuídanos, Señor, de adueñarnos de tu bendición. Podemos disfrutarla. Podemos, Señor, vivir tranquilamente en nuestras casas. Pero, Señor, enséñanos a que esa casa es tierra prometida. A que esa casa es señal de tu pacto de bendición con Abraham y que ha llegado por generaciones hasta nosotros. Enséñanos, Señor, a entregar tu bendición, a tener nuestra casa abierta para entregar tus propósitos, tus vidas, Señor Dios. Que cuando tú nos muestres, Señor Dios, toda ayuda, Señor, a aquel que la necesita, la hagamos, porque somos parte de tu propósito y proyecto eterno. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Y yo te ruego que reveles esto. Que tú cortes, Señor, cualquier corazón duro. Cualquier corazón, Señor Dios, que se opone a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre amado. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, te invitamos a eso. No yo, ni la congregación. La palabra te invita a esto. A que tus vecinos sean bendecidos por tu casa, por lo que tienes, por tu corazón dadivoso y lleno del propósito del Señor. Amén. Estamos explicando, todo es perfecto. Cuando el hombre pecó, esto le sorprendió al Señor e hizo un plan B. Esa pregunta la vamos a ir desarrollando
¿ok? Vamos a ir dando a conocer, según la palabra, según lo que nosotros tenemos como la revelación de la palabra, para explicar si Dios hace plan B o simplemente su plan es uno. ¿Ok? Te dejo esa pregunta en tu corazón.